Hoy celebramos a un santo llamado San Luis, rey, un rey, un rey del siglo XIII. San Luis, rey de Francia, Luis IX o Luis IX. Él nació en Poissy, una ciudad cerca de París, en el año 1214 y murió un 25 de agosto, un día como hoy, cuando él tenía 56 años de edad. Murió joven este rey. San Luis rey o San Luis IX, rey de Francia, quedó huérfano de padre cuando era chico. A los 12 años su padre murió, con lo cual él tuvo que quedar a cargo del reino. Obviamente la madre lo ayudaba porque él todavía era muy chico. Recién a los 20 años, cuando tenía 20 años de edad, ahí sí lo nombraron formalmente rey. Pero siempre la madre estuvo al lado del hijo, guiándolo en sus decisiones, aconsejándolo. La madre, que era muy virtuosa, una mujer que logró educarlo muy bien al hijo y además muy cristiana, muy piadosa. San Luis, rey de Francia, de hecho, era un hombre muy piadoso él, un hombre de mucha oración, un hombre de mucha penitencia, un hombre que, si bien vivía en el palacio, rodeado de lujos y de pompas, él vivía siempre pobremente. No lo encandilaba el lujo, al contrario, un hombre humilde, desprendido, penitente, hacía mortificaciones, por esa vida espiritual intensa que tenía, ¿no? Por esa vida de oración también. San Luis, rey de Francia, buscó siempre promover la paz y la justicia durante su reinado. Había conflictos en aquella época entre los nobles y la plebe, o sea, entre la gente de la alta sociedad, diríamos, y de la baja. Y él buscó con todas las fuerzas evitar esas contiendas, esas luchas, esos conflictos, esa lucha de clases. Buscó pacificar, favorecer mucho a las personas humildes, a las personas más desprotegidas. Él mismo escuchaba las peticiones de las personas humildes, las atendía, de los oprimidos, los desamparados. Él mismo lo hacía y ayudaba especialmente a estas personas. Todos los días administraba justicia personalmente, atendiendo las quejas de los oprimidos y de los desamparados. O sea, hacía justicia especialmente con estas personas que solían sufrir grandes injusticias, los pobres y desamparados. Tenía mucho amor este rey a la gente más humilde, a los pobres. Por ejemplo, muchas veces a los pobres los invitaba al palacio a comer con él. Se sentaban a la mesa con él. Comían juntos. Es más, el rey, San Luis, les servía la mesa, les servía los platos y a veces incluso les lavaba los pies. El propio rey, emulando un poco a lo de Cristo en la última cena con los apóstoles. Qué ejemplo. Y esto no lo hacía para la foto, ¿no? Porque además no había foto en esa época. Esto no lo hacía por demagogia, para quedar bien frente a los demás, para usar
de los pobres, usarlos políticamente a los pobres. No, lo hacía por piedad cristiana, por amor real hacia los humildes. Un hombre entonces que durante su gobierno supo atender las demandas de estas personas, favorecer la justicia, la paz. Una vez tuvo que enfrentar Francia a Inglaterra en una batalla. Ganó Francia, o sea, ganó el rey. Y aquel al cual venció el rey, un tal Enrique III de Inglaterra, el propio rey, o sea, el ganador, el vencedor, le otorgó algunos privilegios y algunas posesiones a Enrique III a cambio de paz. Es decir, quería paz en su reino, en su gobierno, aún a costa de él tener que ofrecer otra cosa o perder algo. San Luis, rey de Francia, favoreció mucho a la iglesia en su momento, construyendo conventos, monasterios. Durante su reinado se terminó, fue la fase final, digamos, de la construcción de la iglesia de Notre Dame, de la catedral de Notre Dame, esa gran iglesia dedicada a la Virgen María en París. También durante el reinado de San Luis IX se construyó la capilla hermosa, tan conocida, en París, llamada la Santa Capilla o la Sainte-Chapelle. Esa capilla, tan conocida por sus vitrós, que contienen algunas reliquias de la pasión de Cristo, por ejemplo, la corona de espinas que le clavaron a Jesús en la cabeza, y algunos elementos más, como la lanza del soldado que atravesó a Cristo y un fragmento del leño de Jesús. Bueno, un hombre que ayudó mucho a la iglesia, al crecimiento material, pero también espiritual de la iglesia. El propio Luis, rey de Francia, 2 veces se alistó en las cruzadas para ir a recuperar a Tierra Santa los santos lugares del cristianismo, especialmente el Santo Sepulcro. Ustedes saben que muchas cruzadas hacían eso, ¿no? Los cruzados iban a Tierra Santa a recuperar aquello que los musulmanes o los sarracenos habían robado, los santos lugares del cristianismo. Bueno, el propio rey 2 veces fue cruzado, ¿no? Fue un caballero cruzado que fue a recuperar estos lugares a Tierra Santa. Esas cruzadas igual no prosperaron, no fueron exitosas, pero bueno, no importa. Lo que sí importa es la voluntad de este rey de él mismo ponerse a la cabeza de este grupo de personas y recuperar el Santo Sepulcro. En la segunda de las cruzadas, San Luis, rey de Francia, se contagió de peste y murió. Él antes había estado ayudando a otros enfermos, apestados. Él mismo los ayudaba, él mismo los curaba, pero luego se contagió él y bueno, él murió. Murió joven, ¿no? A los 56 años de edad. A los pocos años el Papa lo canonizó, porque ya su fama de santidad era muy grande. Bueno, realmente un monarca ejemplar, un rey ejemplar, un político ejemplar, un gobernante ejemplar. Además, olvidé decir, tuvo 11 hijos y a todos, él con su esposa, supieron transmitirle el amor a Dios, el amor al prójimo, especialmente a los más humildes. Un monarca ejemplar. Pidamos a San Luis, rey de Francia, por nuestros políticos, por nuestros gobernantes,
para que no se aprovechen de la situación, no se aprovechen del cargo o del puesto para sacar ventajas personales, para acomodarse ellos y la propia familia. A veces vemos, ¿no es cierto?, un poco eso en la actualidad, de personas que aspiran al poder, pero no para servir más a Dios o al prójimo, sino por puro amor al poder, simplemente, y por las ganancias económicas, sociales, que otorga el poder. Bueno, eso es un mal uso del poder, y Dios pedirá cuenta a los políticos de cómo han usado el poder. En el juicio Dios pedirá cuenta de todo eso. San Luis, rey de Francia, en cambio, usó el poder como debe usarse, es decir, para servir a los demás, a Dios en primer lugar, y luego a los demás, especialmente a los más desprotegidos. Por eso creo que en esta época es importante la figura de San Luis IX como modelo de político, modelo de gobernante, que nos ayuda a entender que gobernar es servir y no servirse de los demás. Que nos ayude a entender, San Luis IX, rey, que lo importante no es el poder en sí y las ventajas que pueda darme el poder a mí en la vida personal, sino el bien que yo pueda hacer, el servicio que yo pueda impartir a los demás desde ese lugar. San Luis, rey de Francia, no era un político ambicioso, no era un político enamorado del poder, no era un político fascinado o encandilado con las ventajas que otorga el poder. No, todo lo contrario. Él era humilde, era pobre, vivía austeramente y siempre al servicio de los demás. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Luis IX, rey de Francia, ruega por nosotros.